liderar es el producto de haber buscado condensar de una manera que fuese coherente para mí cosas que yo hacía en la práctica o que he venido haciendo en la práctica profesional de estos más de 25 años y que venían como de distintos mundos, del mundo de la psicología, del mundo del coaching, del mundo de las neurociencias y del mundo de la consultoría organizacional. Entonces yo decía, aquí hay algo común, aquí hay algo transversal. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Amigos de la emoción de liderar, qué bueno que están aquí nuevamente con nosotros. El día de hoy quiero presentarles una gran amiga. Ella es psicóloga, es senior coach, es magíster en liderazgo consciente y cambio. Lleva más de 25 años acompañando a líderes y dueños de negocio. Lleva también más de 10 años dedicada a la formación y al acompañamiento de más de 1000 líderes y coaches. Además, ella es empresaria, emprendedora y consultora para empresas en América Latina. Y les estoy hablando de nada más y nada menos que de Liliana Torella. Liliana, bienvenida a La emoción de liderar. Muchas gracias, Gabriel. Muy, muy contenta nuevamente de compartir este espacio contigo. Qué bonita iniciativa para seguir expandiendo el mensaje de la importancia del mundo emocional en nuestras vidas y en el liderazgo consciente. Así que feliz de poder acompañarte hoy y de poder también compartir con tu audiencia. Muchas gracias, Liliana. Resonamos en muchas cosas, en Sí. muchas, específicamente en este mundo emotivo. Creo que estamos conectados con líderes, con organizaciones, y tener tu mirada para todas las personas que siguen este podcast de la emoción de liderar será extraordinario. Quisiera Gracias. arrancar, Liliana, preguntándote qué vínculo ves tú entre este mundo emotivo y el mundo del liderazgo. ¿Qué vínculos ves? Yo veo un vínculo directo, profundo, muy, muy, muy directamente proporcional. O sea, a medida que nosotros vamos trabajando el mundo emocional, nuestro mundo del liderazgo se va ampliando. Yo creo que estamos justo en un momento, digamos, importante dentro de la historia de las organizaciones y dentro de la historia de la humanidad, sobre todo después de la pandemia, donde la actividad de liderar, que antes se veía muy asociada a alguien que tenía autoridad, control o poder sobre determinada situación o grupo de personas, hoy por hoy, pues sabemos que el liderazgo está puesto como una responsabilidad que tenemos sobre nosotros mismos y que ejercemos de manera a veces consciente o no, pero que ejercemos cada vez que estamos siendo influyentes en otras personas. Y muchas veces nosotros somos influyentes y no lo sabemos. Entonces es mejor estar en ese sentido tomando mucha conciencia de que en cada momento estamos liderando. Y como no podemos, como seres humanos vivos o como seres vivos humanos, no podemos no emocionarnos, ¿sí? Las emociones son intrínsecas a lo humano. Entonces, pues nada, vamos a estar continuamente liderando en presencia, en relación con nuestras emociones. Así que es un compañero, son unos compañeros o compañeras de vida que, como siempre digo, mejor que sean nuestros aliados, ¿no? Mejor que tengamos una convivencia sana, una convivencia chévere, una convivencia de buena lid con nuestras emociones, porque igual van a estar con nosotros metidas en la pieza, metidas en el cuarto, metidas en nuestra casa interna como líderes. Así que bueno, mejor saber con quién estamos compartiendo la vida, ¿no? Y en ese sentido, con las emociones, pues vamos a compartir 24/7
y 24/7 y todos los años que desde que nacemos hasta que morimos vamos a ser seres emocionales. Liliana, y hablamos todos los días de este asunto de las emociones, lo ponemos en el mundo del trabajo y pudiese parecer una obviedad describir o entender lo que es un líder emocionalmente inteligente. Ujú. En lo que has observado en el trabajo, en tu práctica, ¿qué características tendría ese líder emocionalmente inteligente? Sí, mira que lo que tú dices es cierto y a veces lo damos por hecho. Y la verdad es que este es un tema bastante reciente, Gabriel. Ahorita porque está de moda, o sea, ahorita pues en todos lados ves esto de las emociones y que es importante y todo lo demás, pero que esté de moda no significa que lo conozcamos bien, ¿sí? Entonces, este tema de las emociones tiene poco tiempo siendo un tema realmente estudiado, realmente profundizado, aunque ha existido siempre, pero venimos de una, digamos, de una educación que ha privilegiado el mundo racional versus el mundo emocional y que lo ha dividido también. O sea, y eso, pues, por supuesto, se llevó al mundo de las organizaciones de una manera directa y entonces hablar de las emociones no era un tema que fuese, digamos, una materia dentro del currículum donde nos enseñaban a ser líderes en esas maestrías y en esas grandes universidades. Era quizás algún pequeño capítulo dentro de la materia de comportamiento organizacional que pues había que saberlo porque uno trataba con personas, pero la verdad es que desde hace unos 30 años para acá, diría yo, 30, 35 años, con los estudios básicamente de Daniel Goleman, es que empieza a entrar un poquito de esto de que hay un mundo emocional y hay un mundo emocional que impacta la acción efectiva de los líderes y entonces hay que mirarlo. Y yo siento que ahí es donde todavía estamos en una fase, yo diría, dentro del global de lo que podemos llamar el liderazgo emocionalmente inteligente, en una fase de conocimiento y reconocimiento de las emociones dentro de nuestro papel como líder. Todavía tengo cantidad de personas que atienden el mundo organizacional preguntándose qué son las emociones, ¿sí? O sea, como si estuviéramos todavía frente a un fenómeno muy desconocido y en algunos casos todavía sigue siendo, a nivel de las organizaciones, un fenómeno al cual le tenemos mucho temor, ¿no? Como que si permitimos que el mundo emocional entre al liderazgo, pues luego no vamos a saber mucho qué hacer con eso y en consecuencia mejor buscamos resistirlo. Y también todas estas investigaciones y toda la, digamos, toda la ciencia y la espiritualidad también alrededor del mundo emocional nos ha ido mostrando que el impacto es tan grande y puede llegar a ser tan transformador que pues hay muchas más personas con la apertura de decir cambiemos nuestra forma de liderar, incluyamos esto en nuestra manera de incluso medir lo que hacemos y ya, por ejemplo, hay organizaciones que están incluyendo el mundo emocional dentro de sus evaluaciones de desempeño, ya hay formaciones específicas para poder conectar cómo liderar emocionalmente. Entonces, ahí lo vamos a ver y me doy cuenta porque el lenguaje emocional todavía es un lenguaje emocional, la palabra es como muy pobre, ¿no? Muy falto de distinciones dentro de las organizaciones. Todavía seguimos en términos de cómo te sientes, bien, mal, ahí más o menos, mejor o peor. Y entonces ahí se centra el mundo emocional eh, la mayoría de las veces. Y lo otro que vemos es que al momento de resolver conflictos, al momento de que tenemos, digamos que manejar equipos sobre todo, que es donde más aflora la conducta emocional, pues ahí es donde vemos que hay también cantidad de limitaciones cuando el líder no ha podido conocer, reconocer y aplicar las emociones como parte de su liderazgo. Te mueves mucho en el ambiente de los Estados Unidos, en este Mm, mercado
¿Ves alguna diferencia entre este liderazgo del mundo anglosajón versus el de Latinoamérica y frente a la manera como emotivamente se paran estos líderes? Sí, a mí me ha impactado mucho, Gabriel, y aquí voy a hacer una pequeña anécdota. Yo tenía la impresión, antes de vivir desde hace 6 años en Estados Unidos, yo tenía la impresión de que en América Latina todavía estábamos, digamos, como en pañales en esto del mundo emocional. Pero cuando llego a los Estados Unidos me doy cuenta que es, digamos, de donde sale la racionalidad de la emocionalidad. Es decir, aquí se estudian las emociones, aquí se hacen las investigaciones, de aquí salen los ejemplos, los casos de estudio, pero la conducta emocional es muy plana. Y cuando me refiero a muy plana, por poner un ejemplo, porque quizás hay gente que difiera de mí, yo no entendía por qué uno iba aquí a un mall, no sé, a un Target, a un Walmart, a una de estas tiendas grandes, y había 4 y 5 pasillos llenos de tarjetas, ¿sí? De tarjetas preciosas, ¿no? De tarjetas eh, para todo. Aquí hay tarjetas para todo, Gabriel. O sea, cumplió año el perro de la casa y hay una tarjeta que alguien diseñó donde usted puede felicitar al dueño del perro porque cumplió año el perro. Eso a mí me impactó porque yo decía, y además es parte de un ritual, o sea, llegar a donde alguien y le puedes llevar un carro de regalo, pero si no va con la tarjeta es como ofensivo, tienes que llevar la tarjeta. No entiendo. Pero eso, pues, para mí era, la verdad, completamente nuevo, porque además en mi país, pues, producto de también toda la situación, una de las cosas que nunca vimos más fue estas tarjetas. O sea, la gente, si acaso, pues te lo dice, va y te abraza, va y viene, te trae algún regalito, lo que sea, pero esto de hacer la tarjeta, no. Cuando yo fui como explorando un poquito más, me di cuenta que una de las cosas que pasa es que la forma de expresar el mundo emocional, sobre todo en esta cultura anglosajona, es bastante más distante, ¿sí? Es decir, yo te quiero decir que te amo y yo te entrego una tarjeta, pero difícilmente voy a hacer esto tan público, tan abierto, tan expresivo, ¿sí? Es como que la conducta emocional expresiva no es tan bien vista, no se sabe muy bien cómo manejar. Y entonces eso me hizo pensar en otra cosa que yo observé que también me pareció interesante y era que eh, tú podías ver, por ejemplo, personas muy parcas emocionalmente, iban a una reunión social un día, se tomaban un trago, no más, y se desinhibían de una manera, era como que todo el mundo emocional hubiese estado Se reprimido. desborda, se Y desborda. exacto, y se desbordan emocionalmente en muchas ocasiones. Entonces también entendí cómo, por ejemplo, aquí pues puede haber mucha polaridad en el mundo emocional, ¿no? Cuando la gente tiene ira o tiene rabia, se puede convertir en ira muy rápidamente. Cuando la gente tiene miedo, se convierte en ansiedad paralizante. Los índices en salud mental son impactantes, ¿no? En términos de depresión, de ansiedad, de bipolaridad. Y claro, todo esto cuando lo vamos a relacionar, yo digo, aquí algo pasa con esta expresión emocional y en los líderes, pues eso se ve muy reflejado, ¿no? O sea, mientras estemos trabajando con la racionalidad, todo va muy bien, pero cuando me toca a mí entrar a mostrar o a reconocer la emocionalidad en el otro, no sé mucho qué hacerlo y empiezan como estas situaciones donde se usa mucho el como esto de la sátira, la ira, el no Ya. decir perdón, la sátira, la ironía, el no decir las cosas tan directamente, el dejar dobles mensajes que son, pues, tú lo sabes, conductas para deflectar la expresión emocional, ¿no? Claro. Para no ser asertivo emocionalmente. Ujú. Qué cosa tan interesante, Liliana. Creo Interesantísimo. que al mundo emotivo le ha pasado que al intentar investigarse o estudiarse, lo hemos visto como una cosa, es Sí, decir, hemos sí, querido estudiar tal vez una planta, sí. la naturaleza, tal vez de la misma manera como estudio el mundo emotivo,
y Sí, entonces pueden pasar estas cosas. El mundo emotivo pues implicará sumergirse en sí, ella y esa percepción, esa sensación, digamos, no nos ocurre cuando estudiamos sí, las matemáticas o la biología, exactamente, probablemente. exactamente. Y también nos estarías confirmando un poco que las culturas La cultura es organizacionales o las total. culturas de los países también, como que me meto en una burbuja emotiva de Sí, la cual no me sí, doy cuenta sí, que esa manera particular de expresar esa sí. emoción es muy propia de nuestra manera de ser. Y Sí, te agradezco que totalmente. lo traigas, porque Sí, esto que me cuentas, pues no lo sabía, no lo conocía. sí. Y Lilian, se marcan los estados anímicos muy fuertemente dependiendo de la cultura. Y por eso tú aquí ves en las organizaciones que, por ejemplo, el estado anímico del logro está muy, muy, muy presente, ¿no? O sea, es como que entras y entras en esa emocionalidad muy rápidamente, ¿no? A diferencia quizás de nuestras culturas más latinas, donde entras muy rápidamente en la emocionalidad afiliativa, ¿no? Esto de acercarnos, de tomarnos el café, de conocernos un poquito más antes de empezar a confiar y a conectar. Entonces, pues sí, ahí culturalmente las emociones también tienen un impacto enorme en el liderazgo. si pudiera explicar, pues tú misma has sido testigo de esto, cuando el latino empieza a trabajar en una empresa de este carácter norteamericano, pues seguramente aparecerá una gran confusión en cuanto a cuál es el deber ser, cómo me debo comportar acá. Sí, sí, sí. Ah, Y increíble. no, y fíjate que en estos días justo hablaba con la chica de recursos humanos de un cliente que estoy atendiendo en Centroamérica y en esta unidad fue muy, muy valioso. Yo estaba haciendo un coaching en sombra, un shadow, entonces entré a mirar un poquito el comportamiento del equipo y en este equipo había, Gabriel, un venezolano, un colombiano, un costarricense, un salvadoreño y un mexicano. Y entonces fue maravilloso porque tratando de mirar un mismo tema, ¿no? Estaban hablando de cómo afectar un resultado en un manejo, un inventario, y la forma, o sea, la manera de entrar, de expresar, de querer como influir en la conversación, respondía a esto que tú dices que no nos enseñan tampoco como competencia de liderazgo que necesitamos desarrollar una sensibilidad intercultural, ¿sí? Y Y sí, por supuesto. pensamos que nosotros, la manera como se lidera en Medellín, a ser igual y lo vas a poder llevar a la manera como se lidera en Bogotá o a la manera como se lidera en Tegucigalpa y nos perdemos de que hay unos matices emocionales muy, muy, muy significativos. Entonces, allí requerimos nosotros ya, como digo, ya eso no es vocabulario básico, ya estamos hablando Mm, de idioma, requerimos fortalecer nuestro idioma emocional en términos de nuestra sensibilidad intercultural. claro. Y quedo con un montón de pendientes. Es como, a ver, no saber sumar y luego Ujú. encontrarme no sé, hacer una regla de Un tres o polinomio, enfrentarme sí, o un sea, polinomio. sí, Claro. sí, sí. Entonces ahí hay que poner la basecita, pero sí que sirva un poquito esto para que quienes nos escuchan, sobre todo en este ámbito, puedan sentir que hay un requerimiento, que hay un requerimiento muy propio también, que no nos los van a enseñar probablemente en la universidad ni tomando un curso. Esto hay que, lo que dices tú, hay que sumergirse, ¿no? Las emociones se aprenden por inmersión, entonces hay que entrar con la disposición de querer también dejarse permear emocionalmente, porque una de las cosas que también vemos en estos temas de liderazgo es que venimos como de hacer mucho cierre emocional, ¿no? O sea, esto de ser vulnerable, de permitir que el otro entre un poco en ese espacio de cómo me siento, lo que siento y cómo esto impacta, no es tan común, no es tan frecuente, lo dejamos más al espacio de las amistades más íntimas o al espacio de la familia y sin embargo, ¿no? Todavía vemos
en sistemas familiares donde también las emociones, pues es así como cuando uno dice de esto no se habla, ¿no? No se habla de dinero, no se habla de sexo, no se habla de política y no se habla de Ah, emociones. de Y emociones, mientras claro, no, y mientras no hablemos de esto, pues estamos bien, entre comillas, ¿no? O sea, vamos bien, llevamos bien la fiesta, llevemos la fiesta en paz. claro. ¿M? Y yo quisiera resaltar con esto que nos cuentas, Liliana, que más que un asunto anecdótico o eh, de característica cultural, pues va a tener un impacto alto en el desempeño. Creo que son Total, famosas las historias de cómo una fusión de una organización con otra, de un país a otro, fracasaron, sí, dada la incapacidad humana de estas sí. personas de poder vincularse a ese mundo emotivo. Trayendo un poco esto que venimos conversando, Liliana, yo siento que en la pandemia también pudimos haber pasado algo, es decir, nos ocurrió algo en nuestro mundo emotivo, pero también Ujú, al mundo organizacional le pasó sí, algo. Yo quisiera sí. preguntarte desde lo que tú ves allí en los Estados Unidos y lo que ves con las empresas que acompañas en Latinoamérica, ¿observaste algo o algún cambio? Yo vi muchísimos, muchísimos cambios. Algunos los celebro aún. Yo siento que veníamos como de esta emocionalidad en islas, ¿no? O sea, donde cada grupo tenía como sus propias formas y sus propios rituales emocionales, su propia manera de conectar. Y en la pandemia, al perder la posibilidad real de conectar por mucho tiempo y aprender o tener que incluir nuevas formas de conectar, nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de supervisar lo que hacíamos, pues nos trajo a todos otra vez, nos devolvió otra vez a que teníamos que aprender, es como yo digo, un nuevo idioma, ¿sí? Y no se trataba de si yo sabía o no sabía manejar el Zoom, porque el Zoom, pues nada, se convirtió en el medio. Se trataba de qué hacía yo cuando ya no podía, eh, emocionalmente hablando, sentir el control que sentía muchas veces cuando yo veía lo que hacían los otros, cuando podía sentir lo que el otro me decía, me expresaba, pero que no me lo expresaba sino con el cuerpo y ahora ya pues en muchas ocasiones no tenía esa posibilidad de verlo, de estar. Entonces, yo creo que fue una oportunidad para poder desarrollar una cantidad de nuevas habilidades de manejo emocional. Obvio, para muchos esto se convirtió en ansiedad, esto se convirtió en falta de confianza, es decir, yo lo que vi como dato, digamos, es que aquellos equipos que habían de una u otra manera generado niveles de confianza, niveles de afiliación, donde emocionalmente se había estado atendiendo de una manera directa y formal o no este tema, llegó la pandemia y cambiaron las formas, pero el equipo y el líder lograron volver a conectar en lo que era sustancial, en el fondo, porque básicamente el fondo aquí se llamaba confianza y la confianza, pues, cuando está montada sobre el control, el yo te veo, el yo te superviso directamente, el no confío en ti, si no se convirtió en un desastre. Y aquellos equipos que venían, como digo yo, guindando, ¿sí? Cayeron. Es decir, los que venían con poca confianza, donde pues no había esta conexión de equipo, no había integración, no había rituales para poder empatizar con lo que estaba pasando, fue un desastre. Porque realmente recuperar eso y hacer eso en medio de una situación tan desafiante, pues los líderes se sintieron muy, muy, muy faltos de herramientas, ¿no? Y por más que habilitamos, yo ahí me cuento porque, no sé, se hicieron no sé cuántas formaciones para habilitar y poner las bases. Bueno, para algunos eso funcionó y para otros, pues la verdad, fue muy, muy difícil y yo creo que fue como un proceso de supervivencia natural, de que algunos pues pasaron la prueba y otros pues nada, no pudieron adaptarse
a esta nueva realidad. Entonces sí creo que lo impactó muchísimo. Y hoy por hoy creo que quienes lograron entender este proceso de cambio y lograron abrirse a aprender lo que era necesario aprender y a practicar y a equivocarse y a buscar nuevas fuentes de conexión, hoy por hoy pues ya están siendo unos duros, están siendo súper, súper expertos en esto de leer entre líneas, en esto de no hace falta que te vea para poder reconocer un poquito qué está pasando, en esto de crear la empatía a pesar de la distancia, el tiempo, etcétera. Entonces, bueno, lograron, están surfeando esta ola, ¿no? Pero sí fue Ujú. muy, muy impactante desde mi punto de vista. Sí, es como que hicieron la tarea que tenían pendiente. Sí, Digamos. exactamente. Ajá. Lo que pasa es que tuvieron que hacerla muy rápidamente, Gabriel, porque ¿qué pasa? Cuando tocó la pandemia, no sé si recuerdas, pero em, el tema grande que había a nivel de las organizaciones era la transformación digital y los equipos ágiles. Ok. Entonces, Ujú. había un montón de organizaciones creando proyectos de transformación digital y entonces había mucho trabajo en gerencia para el cambio. Y el corazón del trabajo de la gerencia para el cambio es el tema emocional, ¿sí? O sea, cómo trabajar con los equipos para que los equipos puedan generar esta confianza, esta participación, esta colaboración para poder hacer más ágiles los procesos, ¿sí? Para poder manejar mejor todo lo que iba a traer la transformación digital de los Claro, procesos. Cuando claro. llega la pandemia, yo particularmente estaba llevando, era parte de un equipo de gerencia para el cambio en, en dos empresas del área de banca y finanzas. Y ellos estaban en el proyecto, en su proyecto de transformación digital, pues iban muy bien, o sea, y en 2 años entonces vamos a tener esto, entonces vamos a pasar. Y resulta que en 6 meses esta gente tuvo que montarse en la obra, ¿sí? Entonces esto, lo que tú dices, o sea, tuvieron que hacer un montón de tarea que ellos pensaban en la planeación que la iban a poder hacer en 2 años y tocó cambiar las prioridades y esta transformación digital se convirtió entonces en una transformación humana, personal primero. Y se dieron cuenta que no iban a poder montarse en lo digital hasta que no atendieran primero todo lo que estaba pasando en la transformación de los equipos, ¿no? Claro. Entonces, allí, pues la gerencia del cambio se convirtió prácticamente en la gerencia emocional, o sea, era qué hacemos ahora con todos, que todos están miedosos, todos están estresados, todos están rabiosos, todos no saben qué hacer, y bueno, ahí hubo bastante trabajo. Claro, qué cosa más maravillosa. Como que cuando vamos a los extremos de ese mundo emotivo, lo sentimos más, nos damos más cuenta. Igual esta transformación digital necesitaba eso, solo que la pandemia mostró Claro. que había que pasar por ahí. Liliana, es imposible no estar en este podcast y no conocer un poco acerca de tu método amar. La verdad, yo creo que el mundo emotivo, la inteligencia emocional, la educación emocional necesita tener prácticas, necesita tener herramientas sobre las cuales podamos pararnos, métodos. El mundo Sí. emotivo es tan amplio, tan diverso, que hay veces acercarme a él puede que me abrume y Ujú. necesito un poco como encontrar maneras. Por eso creo que en este Sí. podcast que podamos hablar del método amar, me parecería fabuloso. ¿Cómo es ese método, Liliana, y cómo llegaste a él? Ya te cuento. Amar es el producto de haber buscado condensar de una manera que fuese coherente para mí cosas que yo hacía en la práctica o que he venido haciendo en la práctica profesional de estos más de 25 años y que venían como de distintos mundos, del mundo de la psicología, del mundo del coaching, del mundo de las neurociencias y del mundo de la consultoría organizacional. Entonces yo decía, aquí hay algo común, aquí hay algo transversal y lo que empecé a hacer fue como un recorrido de qué es lo que independientemente de cualquier caso que hubiese atendido un alumno de coaching enseñando coaching ontológico o un CEO de una empresa haciendo acompañamiento uno a uno o un grupo
para hacerle un alineamiento de grupo que se mantenía común. Y me empecé a dar cuenta que yo trabajaba de una manera intuitiva, quizás inductiva, en cuatro pilares. Y un día donde emocionalmente, para decirlo de alguna manera, yo me sentía de la patada, ¿sí? O sea, aquí había caído la peor nevada en los últimos 100 años en Estados Unidos. Fue el primer año que yo estuve aquí. Veníamos de un proceso migratorio, pues, o sea, para poner el cuento corto, estaba sentada en mi cama con un chocolate caliente y papel y lápiz y no me salía una letra de nada. Yo lo que hacía era que lloraba y me preguntaba que qué iba a hacer con mi vida. Y bueno, en ese instante vino como esta memoria de, ya va Liliana, pero espérate, ¿qué es lo que has venido haciendo? Y yo no te sabría decir, Gabriel, qué fue primero, pero yo lo que sí me llegó fue como una certeza enorme de que yo lo que vengo haciendo es amar lo que hago. O sea, eso era lo único que yo tenía claro. Yo amaba lo que hacía y que cuando yo ponía mi amar en algo, eso crecía. O sea, entonces yo, si estoy con mis alumnos, si estoy en este podcast, si estoy, entonces claro, empecé a decir entonces, ¿cómo es este amar en la práctica? O sea, ¿qué es lo que haces cuando amas en tu práctica profesional? Y me empecé a dar cuenta que lo que hacía era eh, trabajar con la ambición de las personas, como esta ambición es con B pequeña, ¿no? Es la visión amplia de las personas. Es decir, y por eso trabajo en acompañar en la grandeza, porque yo parto como del principio de que todos los seres humanos venimos de ser seres grandiosos que en algún momento empezamos a vernos chiquitos, pequeños frente a los desafíos. Entonces hay que volver a ampliar la ambición, esa es la primera A. La M es de motivación. Yo siento que todos necesitamos gasolina para actuar y esa gasolina tiene que ver con nuestra pasión enfocada y ahí entra el mundo emocional, ¿sí? Entonces está la ambición, que digámoslo así, se remite al mundo de lo mental, como esta mentalidad que tenemos que desarrollar. Está la motivación, que es, puedes tener mucho lo mental, pero si no hay lo emocional, eso no se sostiene. Está la acción consciente, que es el cuerpo, es decir, todo lo que puedas pensar y sentir, pero no lo lleves a cabo en el actuar, no pasa nada. Entonces aquí, digamos, todo lo que significa nuestra corporalidad vista como nuestra energía para actuar, para tomar decisiones y para elegir. Y está la responsabilidad, que en mi caso tiene que ver con la habilidad para responder y que podamos responder desde la conexión con un propósito más grande y no simplemente reaccionando frente a la situación. Entonces ahí nos lleva como líderes a un nivel mayor de responsabilidad. Entonces, así fui desarrollando como este acróstico y hoy por hoy esta metodología, pues como tú dices, tiene para cada pilar, pues tiene unas herramientas, unos instrumentos, una manera de llevarlo, un diagnóstico para ver en cuál de los cuatro pilares estás quizás necesitando trabajar más. Y bueno, de allí sale un poco todo lo que se ha ido desarrollando estos últimos 6 años en el trabajo de consultoría y en el trabajo de uno a uno. Genial, Liliana. Allí entonces, si retomamos, amar es la A, La ambición, la ambición, esa visión amplia que me va a conectar con mi hacer grandeza. crecer la Ajá. visión, ¿sí? La M de motivación, allí va a estar un poco como la pasión, va a estar todo ese mundo emotivo. El mundo emocional, la Ajá. regulación emocional, enfocar realmente cada emoción en su justa medida. Medida. Sí. La A, que es una acción consciente, allí el invitado es Ujú, el cuerpo. ujú. Y la R, que nos daría cuenta de esta responsabilidad, como la habilidad de responder, de hacerme Sí, cargo. sí, que Allí tiene que entonces, ver con ese mundo valorativo, con ese mundo, llamémoslo espiritual, ese mundo de propósito, esa parte nuestra que se hace cargo de lo que hace por alguna razón que ojalá sea profunda, ¿no? Liliana, hasta ahora yo siempre creo que cuando vamos a los grupos,
de las organizaciones, atendemos a los equipos y a los líderes, siempre hay uno, dos, tres, cuatro personas que tienen, digamos, como esta sensación de quererse mover hacia este mundo emotivo, pero no Ujú, saben cómo, ujú, o alguna vez lo intentaron, pero no lo lograron. ujú. ¿Qué le dirías tú a este líder que está a esta hora escuchándonos o a esta Sí. persona que sencillamente está en el mundo del trabajo? ¿Qué le dirías tú a ella para que se conecte con amar o se conecte con todo este de lo que venimos Sí. conversando para que arranque? Sí, yo ahí los invitaría a ser un poquito curiosos de este tema. Es decir, si por alguna razón estás haciendo eco con lo que estamos diciendo, estás resonando de alguna manera con esto que Gabriela hace, dice aquí y lo que estamos conversando, entonces yo lo primero que los invito es a ser curiosos y en esa curiosidad lo que aparece es empezar a indagar, empezar a buscar. Yo ahí converso como de las tres Gabriel, ¿no? Y digo, si queremos entrar fácil, digamos, al mundo emocional, o por lo menos como el primer paso, yo diría, vámonos con las tres y la primera significa que podamos entender mejor el mundo emocional, es decir, conocernos nosotros mejor emocionalmente. ¿Cómo me emociono? Frente a qué emociones respondo y cómo respondo? ¿Qué me pasa frente a las emociones de los otros? Es decir, un trabajo de autoconocimiento, autodescubrimiento. A veces creemos que sabemos y me he dado cuenta que también el mundo emocional es un mundo, como es energía en movimiento, en acción, es un mundo que va cambiando a medida que tú vas cambiando. Entonces, lo que te daba rabia cuando eras adolescente puede que ahorita se ha transformado en otra cosa. Entonces, volver a mirarte, volver a este espacio de déjame ver otra vez, déjame escanear otra vez emocionalmente. Antes, cuando me ponía nervioso, me dolía la panza. Ahorita me pongo rojo, y empezar otra vez como con esa curiosidad a ver cada una de estas emociones, por lo menos las cinco básicas, las vocales emocionales, el miedo, la tristeza, la rabia, la alegría y el amor, Marta, por lo menos ahí empezar a entender un poquito mejor, creo que es un súper primer paso, ¿no? Y ahorita hay mucho para poder entrar a entender el mundo emocional y muy fácil, hay películas, hay, bueno, material enorme, gente que está poniendo esto muy rápidamente y muy fácilmente en redes, entonces ahí podemos entrar muy rápido. Esa es la primera E. La he de entender. Sí, señor. La segunda E es que nos demos la posibilidad de entrar a expresar un poquito el mundo emocional, ¿sí? Hay personas que saben y sienten que tienen miedo, pero de eso no hablan, eso lo guardan, eso no saben cómo ponerlo, les da vergüenza hablar de algo emocional. Hay gente que se alegra poquito, o sea, que se alegra y le dice, no, 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 pero es que no tienes por qué reírte tanto, eso imagínate que va a quedar feo, eso, entonces hay gente que siente y ya puede incluso reconocer que está frente a una emoción y no sabe cómo reaccionar, expresarse. Entonces vemos a otra persona, por ejemplo, con dolor y nosotros nos alejamos porque ver el dolor del otro, no sé qué hacer con eso y a los líderes esto les impacta mucho, ¿no? Porque cuando tienen que, digamos, relacionarse y empiezan a ver que esos otros seres humanos que son su equipo, pues también le pasan mil cosas, que ya no podemos dividir como antes que nos decían, yo no sé a ti, pero cuando yo empecé a trabajar, los problemas se dejan en la casa, ¿Verdad? ¿no? Ujú. Exacto, sí, los problemas se dejan afuera, ustedes pues que entran. Eso era una locura siempre, pero ahorita ya sabemos que eso no se puede hacer, entonces no es un tema de dejar o no dejar los problemas, es un tema de que tenemos enfrente un ser humano eh, con todo, o sea, con todo. Y eso no significa que tú como líder tengas que pasar a ser el psicólogo, el papá, el terapeuta, pero sí tienes que pasar a ser este ser humano resonante, ¿sí? Que por lo menos no es que tengo que hacer algo con eso, pero tengo que poderlo ver y poder estar y poder presenciar eso y poder reaccionar frente a eso de una manera
yo diría, acorde, receptiva. Ujú, Entonces, expresar, yo creo que es un segundo pasito, aprender a expresar nuestras emociones. Y el tercer paso es aprender a empatizar con las emociones. Y esto tiene que ver, a diferencia de lo que hemos quizás aprendido muchos, que es ponerse en los zapatos del otro. Yo digo, no nos podemos poner en los zapatos del otro porque nos va a quedar grande, nos va a quedar chico, ¿sí? O sea, ya para mí la empatía no tiene que ver con que tengas que acompañar al otro en lo que el otro siente. La empatía para mí tiene que ver con que seas capaz de acompañar a que ese otro pueda sentir lo que siente, ¿sí? Ya eso es empático. O sea, ya eso es, aunque no te haya pasado a ti, aunque no sea tu tema, aunque no, es esto de, o sea, hay algo de mí que puede estar contigo mientras tú sientes lo que sientes. Y entonces puedo acompañarte en la alegría, aunque yo no me sienta alegre, pero puedo empatizar con eso contigo y puedo acompañarte en el miedo, ujú, aunque no sea mi miedo. Y entonces podemos ir juntos un ratico en ese camino, tú en tus zapatos, yo en mis zapatos, ¿sí? Pero caminando probablemente un rato en una dirección determinada juntos. Y entonces cuando un equipo en una organización desarrolla esta empatía, es un equipo que puede ser interdependiente, pero que puede ser tremendamente colaborativo, ¿sí? Porque puede decir, ¿sabes qué? Ya yo esto lo tengo, ya lo terminé, se me hizo más fácil, a ti no, no voy a venir a hacerte tu tarea, no voy a venir a darte palmadita en el hombro, qué chévere, no, pero puedo estar ahí y puedo querer eh, comprender lo que está pasando, ¿sí? Y en función ujú, a eso puedo estar acompañando mientras tú vas mirando cómo te vas haciendo cargo de lo que está pasando. claro. Entonces es una empatía que puede ayudar muchísimo a las relaciones interpersonales, al manejo dentro de los equipos. Yo creo que puede ser de mucho valor y son, yo diría, los tres primeros pasos, ¿no? O sea, hay muchos más, pero estos a mí me han funcionado muy bien. Maravilloso. Ahí queda entonces para este líder que nos está escuchando, que pueda ser curioso, Sí. pueda sentirse motivado a entender, expresar y empatizar. Liliana, no podemos terminar este podcast sin que nos cuentes qué hay para Liliana Torella en el 2024 y dónde te encontramos en las redes sociales. Sí, cómo no, con mucho gusto. Am, yo quiero sorprenderme también en el 2024. Tengo muchas cosas que me emocionan hacer, que me encantaría poder seguir propiciando. Yo parte de lo que quiero es extender este concepto de la mar de muchas formas para que pues poner mi semillita ahí con esto de llevar el amar a quien lo necesite y del modo en que se necesite, así que muy probablemente pues voy a estar trabajando muy fuerte en esto, en compartir, en buscar los espacios para poder conversar de esto. A mí me apasiona el mundo de las organizaciones, sin embargo las redes sociales también han ganado un lugar precioso en mi corazón, entonces ir haciendo esa combinación de crear programas abiertos para que las personas puedan formarse en los procesos de autoliderazgo personal y formarse como líderes, coaches, para que puedan manejar el amar en sus grupos. Es algo que muy seguramente voy a continuar haciendo, escribir el próximo libro, ojalá este año también pueda terminarse de concretar. Así que a mí, pues, me encuentra muy fácilmente en la página web, estoy como www.lilianatorella.com, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn como @psiquecoaching. Allí, pues, completamente a la orden. Hay mucho material que está disponible que pueden consultar. No, maravilloso, Liliana. Yo creo que el próximo año va a ser de amar, amar, Y amar y amar. amar. Invitarlos Estoy entonces. estoy como el libro yo dije que me voy a poner como el libro, comer, rezar y amar.
Pero suena súper bien, A suena mí me muy bien. suena súper, a mí me suena súper. Eso sí, vamos a ver cómo hago para no seguir engordando, eso sí es muy importante. Pero lo importante es amar. Por encima de Amar, todo, lo sí importante señor, es amar. Si sí amamos, si señor. se da el amar, llegará la comida, llegará el comer. Exactamente, llegará lo demás. Liliana, Gracias, muchísimas Gabriel, gracias, gracias. gracias por este espacio y por la oportunidad de compartir. Siempre es un honor enorme poder seguir aprendiendo también de toda tu experiencia en esta área. Gracias, Liliana. Sabes, pues siempre te lo he dicho, creo que eres una de mis maestras, quienes me ha mostrado parte del camino. Decirle a todos los que nos están escuchando que vayan a la sistema o a la plataforma de podcast de su preferencia, presionen allá el botoncito de me gusta, compártanlo también con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con sus familiares, para que amplifiquemos cada vez más esta voz que permita que nos conectemos desde la emoción de liderar. Liliana, ¿alguna frase Así es. final ya para despedirnos? Sí, cuando tu capacidad de amar es mayor al miedo que tienes a lograr lo que quieres, te atreves. Así que atrévanse, por favor, a seguir curiosos de este mundo emocional, del mundo del crecimiento, del mundo de la grandeza. Allí, pues yo sé que Gabriel, mi persona y muchos más que estamos para acompañar, los vamos a estar esperando. Agradecerte, Liliana, agradecerles a todos los que nos están escuchando y nos vemos en un próximo episodio de La Emoción de Liderar. Esto es La Emoción de Liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean.